A veces la vida no avisa. No levanta la mano. No manda una carta clara. Simplemente aprieta el pecho en silencio. Te despiertas, haces lo que siempre hiciste, cumples con lo que se espera de ti, y aún así hay una sensación persistente, casi imperceptible, de que algo no encaja del todo. No es miedo abierto. No es tristeza evidente. Es incertidumbre. Una incertidumbre que no grita, pero que acompaña cada decisión, cada pausa, cada noche antes de dormir. Tal vez por eso estás aquí. No porque seas débil. No porque estés perdido. Sino porque tu sistema interno está intentando entender algo que aún no sabe traducir en palabras. La incertidumbre no siempre es una señal de que algo va mal. Muchas veces es simplemente información mal interpretada por un sistema nervioso cansado de anticipar peligros invisibles. El cuerpo entra en alerta no porque haya una amenaza real, sino porque ha aprendido a vivir esperando que algo ocurra. Durante años nos enseñaron, directa o indirectamente, que sentir incertidumbre era fallar. Que si dudabas, era porque no confiabas lo suficiente. Que si no tenías claridad, era porque no estabas alineado. Y así, poco a poco, empezamos a luchar contra una experiencia humana natural, convirtiéndola en un enemigo interno. Pero la incertidumbre no nació para castigarte. Nació como un mecanismo de alerta, una pausa biológica que dice, algo está cambiando, presta atención. Imagina por un momento que tu mente es como un guión ya escrito. No un guión rígido, sino una estructura llena de posibilidades. Muchas escenas aún no se han ensayado conscientemente. Y cuando llega el momento de vivirlas, la mente entra en confusión porque no reconoce el terreno. No porque sea peligroso, sino porque es nuevo. La incertidumbre aparece justo ahí, en ese espacio entre lo conocido y lo que aún no tiene forma. El problema es que el cuerpo no vive en metáforas. El cuerpo vive en química. Y cuando no entiende el futuro, reacciona como si el pasado estuviera a punto de repetirse. Se activa. Se tensa. Se prepara. No distingue entre lo que ya ocurrió y lo que solo imagina. Así, sin darte cuenta, puedes estar reaccionando hoy a escenarios que aún no existen, gastando energía emocional en futuros que tal vez nunca llegarán. Por eso muchas personas buscan señales. Señales externas. Una frase, un número, un evento, alguien que diga exactamente lo que necesitan oír. Pero aquí hay algo importante que quizá nadie te dijo con claridad, la señal que calma la incertidumbre rara vez llega como un evento externo. Llega como un reordenamiento interno. Llega cuando algo dentro de ti cambia la forma de mirar lo mismo de siempre. Es como la niebla en una carretera. Cuando aparece, no está ahí para perderte. Está ahí para obligarte a reducir la velocidad. Para hacerte más presente. Para recordarte que avanzar sin ver también es una forma de imprudencia. La niebla no elimina el camino. Solo cambia la manera en que lo recorres. Y la incertidumbre hace exactamente eso. No te quita la vida que tienes. Te pide que la camines con más conciencia. Tal vez has notado que la calma no llega cuando todo se resuelve. No llega cuando tienes todas las respuestas. No llega cuando el futuro se vuelve completamente predecible. La verdadera calma aparece cuando el sistema nervioso deja de anticipar amenazas invisibles. Cuando el cuerpo aprende, poco a poco, que este momento es seguro, aunque no esté completamente definido. Eso es difícil de aceptar. Porque la mente quiere control. Quiere garantías. Quiere mapas claros. Pero la vida no funciona como un contrato cerrado. Funciona como un proceso vivo. Y cuando intentas forzar claridad antes de tiempo, lo único que logras es tensarte más. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás pidiéndole a tu organismo algo que no puede darte en ese estado. Quizá hoy no necesitas entenderlo todo. Quizá no necesitas decidirlo todo. Quizá no necesitas interpretar cada sensación como una advertencia. Tal vez lo único que necesitas es reconocer que esta incomodidad no es enemiga. Es un umbral.
Un punto de transición. Un momento en el que la antigua forma de percibir ya no alcanza, pero la nueva aún se está formando. Hay algo profundamente humano en este espacio. Algo honesto. Algo silencioso. Y si escuchas con atención, sin apurarte, sin exigirte respuestas inmediatas, puedes empezar a notar que debajo de la incertidumbre no hay caos. Hay reorganización. Hay aprendizaje. Hay un cuerpo y una mente tratando de adaptarse a una versión más amplia de la realidad. No estás roto. No estás atrasado. No llegaste tarde a nada. Estás en un punto donde la velocidad antigua ya no sirve y la nueva aún no se siente cómoda. Y eso, aunque incomode, también es una señal. No una señal para huir, sino para quedarte. Para respirar. Para escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Tal vez esta no sea la señal que esperabas. Pero puede ser la señal que necesitabas. La que no grita. La que no empuja. La que no promete soluciones rápidas. La que simplemente te invita a entender que la calma no nace cuando todo encaja afuera, sino cuando algo dentro deja de luchar contra lo que aún no tiene forma. Hay una forma de ansiedad que casi nunca se nombra. No provoca crisis visibles ni ataques evidentes. No paraliza de golpe. Pero desgasta lentamente. Es la ansiedad de quien vive esperando una señal correcta, una confirmación definitiva, un momento en el que todo finalmente tenga sentido. Desde fuera, esa persona parece funcional, incluso tranquila. Por dentro, sin embargo, hay una tensión constante, como si algo estuviera siempre a punto de ocurrir. Esa ansiedad no grita. Susurra. Aparece en la dificultad para relajarse del todo, en la necesidad de revisar mentalmente cada decisión, en la sensación de que descansar sin tener certezas es peligroso. Se vive con la impresión de que bajar la guardia sería un error. Y así, día tras día, la mente se mantiene alerta mientras el cuerpo aprende a vivir en modo de supervivencia, aunque no haya una amenaza concreta. Con el tiempo, esta forma de vivir se vuelve tan habitual que se confunde con intuición. Muchas personas creen que están siendo prudentes, perceptivas, espiritualmente atentas. Pero hay una diferencia sutil y profunda entre intuición y vigilancia emocional constante. La intuición es silenciosa, clara, no genera urgencia. La hipervigilancia, en cambio, viene acompañada de tensión corporal, de anticipación, de una necesidad casi compulsiva de interpretar señales en todo. Cuando la mente vive buscando certeza, el cuerpo rara vez descansa. Cada sensación se analiza, cada emoción se cuestiona, cada pausa se llena de pensamientos. No porque falte fe, sino porque el organismo ha aprendido que no estar atento equivale a estar en peligro. Esa confusión es uno de los bloqueos más invisibles y más comunes. No se siente como miedo, sino como responsabilidad. Como si relajarse fuera una forma de negligencia. Aquí aparece otro malentendido profundo, la idea de que manifestar implica urgencia, que cuanto más intensa sea la intención, más rápido llegará el resultado. Pero cuando la urgencia está presente, el cuerpo no está creando desde la expansión, sino reaccionando desde el miedo. Y a nivel neurológico, miedo y urgencia activan los mismos circuitos. No importa cuántas palabras elevadas se utilicen. El sistema nervioso solo reconoce el estado desde el cual se emite la intención. El cerebro humano busca previsibilidad porque la previsibilidad reduce el gasto energético. Incluso cuando una situación conocida es dolorosa, el cerebro la prefiere antes que lo desconocido. Hay una especie de adicción silenciosa a las químicas familiares. Estados emocionales repetidos durante años se vuelven biológicamente cómodos, aunque mentalmente se deseen otros resultados. Por eso, a veces, el cambio no avanza no por falta de deseo, sino por exceso de familiaridad con la tensión. Esto explica por qué muchas personas sienten que hacen todo bien y aún así no experimentan alivio. No se trata de intención insuficiente, sino de un cuerpo que sigue anclado a patrones de alerta. El organismo no se guía por afirmaciones, sino por experiencias repetidas. Y si durante mucho tiempo vivió anticipando problemas, aprender a evitar la incertidumbre sin tensión se siente extraño, incluso incorrecto. La mente quiere horizonte.
quiere ver lejos, quiere garantías. Pero cuando las emociones no han sido procesadas, es como intentar mirar el camino a través de un parabrisas empañado. No importa cuánto esfuerzo se haga por enfocar, la visión seguirá distorsionada hasta que el vídeo se aclare. Y el empañamiento no se quita forzando la vista, sino atendiendo lo que lo provoca. Muchas de las emociones que sostienen este bloqueo no son actuales. Son memorias corporales. Experiencias antiguas que enseñaron al cuerpo que estar alerta era necesario para sobrevivir. Aunque hoy la realidad sea diferente, el organismo sigue reaccionando con los mismos reflejos. No porque esté equivocado, sino porque aún no ha aprendido otra forma de estar en el mundo. Vivir así agota, no solo mentalmente, sino físicamente. El cuerpo tenso consume energía incluso en reposo. Dormir no siempre descansa, pensar no siempre aclara. Y en medio de ese cansancio aparece la pregunta silenciosa: ¿por qué no logro sentirme en paz aunque aparentemente todo esté bien? Esa pregunta, muchas veces, no busca una respuesta lógica. Busca permiso para soltar una vigilancia que ya no es necesaria. La incertidumbre, en este contexto, no es el problema. Es el detonante que revela un estado más profundo. Un cuerpo que aprendió a protegerse adelantándose al dolor. Una mente que cree que la claridad absoluta es la única forma de seguridad. Pero la vida no ofrece garantías permanentes. Ofrece momentos, procesos, transiciones. Y cuando el organismo no sabe cómo moverse en esos espacios intermedios, se aferra a la tensión como estrategia conocida. No hay nada defectuoso en quien vive esto. Hay coherencia, hay historia, hay aprendizaje. El bloqueo silencioso no es un fallo espiritual ni una incapacidad personal. Es una respuesta adaptativa que ya cumplió su función y que ahora pide ser comprendida. Porque solo aquello que se comprende profundamente puede transformarse sin violencia interna. Y quizás, al reconocer este estado con honestidad, algo empieza a aflojarse. No de golpe, no mágicamente, pero lo suficiente como para que el cuerpo deje de sentirse perseguido por un futuro imaginado. Lo suficiente como para que la incertidumbre deje de ser un enemigo y comience a ser vista como un espacio donde algo nuevo, aunque todavía indefinido, está intentando emerger. Existe una expectativa silenciosa que muchos cargan sin notarlo, la idea de que una señal auténtica debería traer alivio inmediato, como si al reconocerla, la mente pudiera relajarse por completo y el cuerpo, por fin, soltara toda tensión. Pero la experiencia real suele ser muy distinta. La señal, cuando llega, no siempre calma. A veces incomoda, a veces descoloca, y muchas veces no se parece en nada a lo que la mente había imaginado. Esto sucede porque la mente busca rescate, no transformación. Quiere una respuesta que confirme que todo estará bien sin tener que cambiar la forma de mirar. Pero la señal verdadera no llega para tranquilizar el pensamiento habitual. Llega para modificar el punto desde el cual se interpreta la realidad. No añade información nueva, reorganiza la existente. No responde preguntas, cambia la calidad de las preguntas mismas. Durante mucho tiempo se ha difundido la idea de que los eventos externos son los que generan los estados internos. Que primero ocurre algo y luego se siente paz, seguridad o alivio. Sin embargo, la experiencia humana muestra otra secuencia. El estado interno precede al evento, no como una fórmula mágica, sino como una dinámica perceptiva. La forma en que se está por dentro determina que se reconoce afuera como significativo. Por eso, cuando se espera que la señal funcione como una confirmación externa, la paz se posterga indefinidamente. Siempre parece faltar algo. Siempre hay una condición más que cumplir. Siempre un detalle que ajustar antes de permitirse descansar. Esa espera constante se vuelve una trampa emocional muy sutil. No se siente como dependencia, sino como prudencia. No se vive como carencia, sino como preparación. En ese espacio aparece una paradoja profunda. Se espera una señal para autorizar la calma, pero la calma es precisamente lo que permite reconocer la señal. Mientras el sistema interno permanece en alerta, cualquier mensaje se filtra a través del miedo, y lo que podría sentirse como orientación se interpreta como amenaza, duda o confusión. No porque la señal sea incorrecta, sino porque el estado desde el cual se recibe está desregulado. La percepción no es neutral. Está moldeada por el cuerpo, por la memoria emocional, por la química interna.
Cuando el organismo vive anticipando, la mente interpreta incluso lo benigno como ambiguo. Y en ese contexto, la señal no puede cumplir la función que se espera de ella. No porque falle, sino porque se le exige algo que no puede ofrecer desde ese nivel de conciencia. Hay momentos en los que la vida no trae respuestas claras, sino silencios incómodos. Y ese silencio suele vivirse como abandono, cuando en realidad es una pausa pedagógica. Un espacio donde la percepción necesita madurar antes de integrar una nueva comprensión. La señal no siempre llega como un mensaje explícito. A veces llega como una sensación persistente de que la forma anterior de entender ya no alcanza. En el cuerpo, este proceso se refleja de manera muy concreta. Cuando la atención deja de dispersarse entre escenarios futuros, la fisiología comienza a cambiar. El ritmo cardíaco se vuelve más coherente. La respiración se profundiza sin esfuerzo. No porque todo esté resuelto, sino porque el organismo deja de interpretar el presente como un campo de amenaza. Y en ese estado, la necesidad compulsiva de certezas disminuye. Aquí aparece una imagen sencilla pero reveladora. La vida interna funciona como un semáforo. No todos los verdes son externos. No todas las autorizaciones vienen del entorno. Hay luces internas que indican cuándo avanzar, cuándo pausar, cuándo simplemente observar. Pero esas señales internas no gritan. No compiten con el ruido mental. Se perciben mejor cuando el ritmo baja y la atención se vuelve más fina. Muchas personas confunden intensidad con claridad. Creen que si algo no se siente fuerte, no es real. Pero la percepción madura rara vez es estridente. Suele ser sobria, directa, sin dramatismo. La señal que reeduca la percepción no impresiona a la mente ansiosa, pero resuena profundamente en un cuerpo que empieza a sentirse seguro. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es gradual. Implica desaprender la costumbre de buscar confirmaciones constantes. Implica tolerar momentos en los que no hay respuestas inmediatas. Y, sobre todo, implica aceptar que la paz no es un premio que se obtiene al final del camino, sino una condición interna que transforma la forma de recorrerlo. Cuando la señal deja de ser interpretada como rescate, algo se alivia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no se viven como pruebas personales. Se viven como movimientos naturales de un proceso mayor. Y en ese cambio de mirada, la percepción se vuelve más amplia, más flexible, más compasiva consigo misma. Quizá la señal que llegó no vino a decirte qué hacer. Vino a mostrarte desde donde estás mirando. Y al reconocer eso, la incertidumbre pierde su carácter amenazante. Se convierte en un espacio fértil. Un umbral. Un punto de transición donde la mente aprende a soltar su necesidad de control y el cuerpo, poco a poco, recuerda cómo es habitar el presente sin miedo. Existe una confusión silenciosa que atraviesa muchas búsquedas interiores. Una confusión que no nace de la falta de conciencia, sino del exceso de esfuerzo. Se cree que intención y control son lo mismo. Que sostener una dirección interna implica vigilar cada detalle. Que si algo no se cuida constantemente, se pierde. Y así, sin notarlo, la intención se convierte en tensión, y la atención se vuelve rigidez. En ese punto, la espiritualidad deja de ser un espacio de claridad y empieza a parecer una tarea interminable. Se repiten palabras, se sostienen rituales, se cuidan gestos externos, pero el diálogo interno permanece intacto. Sigue siendo exigente. Sigue siendo apurado. Sigue viviendo en el futuro. No hay incoherencia en esto. Hay una mente que aprendió que controlar es sinónimo de proteger. El problema es que el control no tranquiliza al cuerpo. Lo mantiene alerta. El control observa, evalúa, corrige. La intención, en cambio, orienta sin apretar. Marca una dirección sin forzar el ritmo. Cuando se confunden, el organismo recibe mensajes contradictorios. Por un lado, se habla de confianza. Por otro, se sostiene una vigilancia constante que comunica desconfianza biológica. Aquí aparece una diferencia fundamental. La intención auténtica no nace del miedo a perder,
sino del reconocimiento de una coherencia interna. No necesita ser repetida de forma obsesiva porque no intenta convencer a nadie, ni siquiera a uno mismo. El control, en cambio, surge cuando hay una sensación de amenaza, aunque no siempre sea consciente. Y el cuerpo responde a esa amenaza con tensión, no con apertura. Muchas personas viven esta contradicción sin darse cuenta. Por fuera, parecen alineadas. Por dentro, están agotadas. No porque estén equivocadas, sino porque sostener control consume energía. Es como mantener un músculo contraído durante horas. Al principio parece manejable. Con el tiempo, duele. Y cuando duele, la mente intenta controlar aún más, creyendo que así resolverá la incomodidad. En términos emocionales, esta dinámica se manifiesta como una necesidad constante de saber cuándo, cómo y bajo qué condiciones ocurrirán las cosas. El cuándo se vuelve central. Y mientras ese cuándo no llega, el cuerpo permanece en defensa. No se relaja. No descansa. Porque internamente siente que aún no es seguro hacerlo. La coherencia emocional funciona de otra manera. No responde a calendarios mentales. Responde a estados internos. Es un lenguaje biológico. Cuando las emociones, los pensamientos y las sensaciones corporales comienzan a alinearse, el organismo entra en un modo distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se vive en contradicción interna. Y esa coherencia es percibida por el cuerpo como seguridad. Controlar el tiempo mientras el cuerpo sigue vibrando en defensa es una forma muy sutil de violencia interna. No se nota de inmediato. Se disfraza de responsabilidad, de disciplina, de compromiso espiritual. Pero el organismo no interpreta etiquetas. Interpreta estados. Y un estado defensivo, por más bien intencionado que sea, no puede sostener claridad profunda. Hay una imagen que ayuda a entender esta dinámica. Es como intentar avanzar con el acelerador presionado mientras el freno emocional sigue activado. El motor hace esfuerzo. Hay ruido. Hay consumo. Pero el movimiento es limitado. Y cuanto más se presiona el acelerador, más se recalienta el sistema. No porque falte potencia, sino porque hay una contradicción estructural. La intención no acelera. Direcciona. No empuja. Acompaña. Cuando se vive desde la intención, el cuerpo no siente que debe estar en guardia. Puede relajarse dentro del movimiento. El control, en cambio, exige vigilancia constante. Y esa vigilancia se traduce en rigidez muscular, respiración superficial, cansancio mental. Este estado suele generar una sensación de estar siempre haciendo algo para sostener la realidad. Como si soltar un poco implicara perderlo todo. Esa creencia no siempre es consciente, pero está profundamente arraigada. Viene de experiencias donde soltar fue peligroso, donde bajar la guardia tuvo consecuencias. El cuerpo recuerda. Aunque la mente haya cambiado de discurso. Por eso, muchas personas no logran sentir alivio aunque comprendan intelectualmente estos conceptos. No es falta de entendimiento. Es memoria corporal. Y la memoria corporal no se transforma con órdenes internas, sino con experiencias repetidas de seguridad. Con momentos donde el cuerpo comprueba, poco a poco, que no necesita estar en defensa constante para que la vida continúe. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, algo cambia en la relación con el esfuerzo. Ya no se vive como una lucha por sostener el control, sino como una presencia que orienta sin tensión. La energía antes gastada en vigilar se libera. Y esa energía no se pierde. Se redistribuye. Se vuelve claridad. Se vuelve atención serena. Confundir control con intención no es un fallo moral ni espiritual. Es una estrategia aprendida. Y como toda estrategia, puede actualizarse cuando deja de ser útil. No desde la exigencia, sino desde la comprensión profunda de que la vida no necesita ser empujada para moverse. Necesita ser escuchada desde un cuerpo que ya no se siente amenazado por el tiempo. En ese espacio,
la intención recupera su naturaleza original. No como un acto de fuerza, sino como una dirección interna tranquila. Y el organismo, al percibir coherencia, empieza a soltar la defensa. No porque todo esté bajo control, sino porque ya no lo necesita. Hay momentos en los que la vida no trae algo nuevo, sino una forma distinta de mirar lo que siempre estuvo presente. La señal que calma la incertidumbre no aparece como una revelación repentina ni como un mensaje externo que lo ordena todo. Aparece como una lectura más madura de tu propio estado interno. Como si, de pronto, algo dentro dejara de interpretar cada sensación como una urgencia y comenzara a percibirla como información. Durante mucho tiempo, la mente aprende a moverse buscando pruebas. Pruebas de que va por el camino correcto. Pruebas de que no se equivocó. Pruebas de que puede relajarse sin consecuencias. Pero esa búsqueda constante termina agotando la percepción. La señal no llega para ofrecer más pruebas. Llega cuando el estado interno cambia lo suficiente como para que las pruebas ya no sean necesarias. Cambiar el estado no es cambiar las circunstancias de inmediato. Es cambiar el lugar desde el cual se vive lo que ocurre. Cuando el estado interno se transforma, la experiencia del tiempo también lo hace. El futuro deja de sentirse como una amenaza que avanza y empieza a percibirse como un espacio abierto. No porque esté garantizado, sino porque ya no se lo vive desde el miedo. La línea del tiempo no es solo una secuencia de eventos. Es una experiencia subjetiva profundamente ligada al estado emocional. Cuando el cuerpo está en alerta, el futuro se siente pesado, incierto, exigente. Cuando el cuerpo aprende seguridad, incluso en medio de lo indefinido, el tiempo se vuelve más amable. No se acelera. No presiona. Simplemente avanza. El cuerpo tiene un lenguaje propio. No entiende argumentos complejos ni promesas abstractas. Entiende sensaciones repetidas. Entiende ritmos. Entiende coherencia. Y cuando empieza a experimentar momentos genuinos de seguridad, aunque sean breves, algo cambia. La mente deja de exigir pruebas constantes porque el organismo ya no se siente en peligro. La necesidad de controlar disminuye no por resignación, sino por confianza fisiológica. En ese punto, la incertidumbre pierde su carácter amenazante. Ya no se vive como un vacío que debe llenarse rápido, sino como un umbral. Un espacio entre lo que fue y lo que aún no se define. Un lugar incómodo, sí, pero también fértil. Porque los umbrales no existen para castigar. Existen para marcar transiciones. Muchas veces se piensa que la paz llega cuando la incertidumbre desaparece. Pero la experiencia muestra algo distinto. La paz aparece cuando se aprende a habitar la incertidumbre sin colapsar. Cuando el cuerpo descubre que puede respirar incluso sin respuestas claras. Cuando la mente deja de pelear con lo que aún no entiende. Esa paz no es euforia. Es sobriedad interna. Es presencia. La señal que llegó no vino a anunciar un desenlace. Vino a modificar la relación con el proceso. No vino a decirte hacia dónde ir, sino desde dónde mirar. Y ese cambio, aunque sutil, reorganiza toda la experiencia. Lo que antes parecía confuso empieza a ordenarse sin esfuerzo. No porque todo esté claro, sino porque ya no se exige claridad inmediata. Hay una belleza silenciosa en este reconocimiento. La belleza de entender que no era el cielo el que estaba en silencio. Era la mente, acostumbrada al ruido, la que aún no sabía escuchar sin miedo. Cuando ese miedo se suaviza, lo que siempre estuvo presente se vuelve audible. No como una voz externa, sino como una comprensión tranquila que no necesita imponerse. La vida no se vuelve más simple de un día para otro. Pero se vuelve más habitable. El cuerpo deja de tensarse ante cada pausa. La mente deja de correr detrás de interpretaciones. Y en ese espacio, algo esencial se recupera, la capacidad de estar aquí sin urgencia. Quizá eso era lo que esta señal venía a ofrecer. No una respuesta final, sino un descanso interno. No una solución inmediata,
sino una nueva forma de atravesar lo que aún no se define. Porque cuando la percepción cambia, incluso lo incierto deja de ser una amenaza y se convierte en parte del movimiento natural de estar vivo. Y así, sin anuncios grandiosos ni promesas exageradas, la incertidumbre se transforma. No porque desaparezca, sino porque ya no gobierna desde el miedo. Se convierte en un espacio de escucha. En un terreno donde la experiencia se despliega a su propio ritmo. Y en ese ritmo, algo dentro reconoce, por fin, que nunca estuvo solo, ni perdido, ni desconectado. Solo estaba aprendiendo a escuchar de otra manera.